Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21 y en el verso 28. ¿Qué libro dije? El Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, en el verso 28. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en estos momentos, Señor, ponemos a nuestro pastor Ismael en tus manos. Úsalo, Señor, háblanos a través de él, que nos traiga palabras, Señor, palabras de vida eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Así que es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, es un gusto verlos. Ya extrañaba mi casa, ya extrañaba la iglesia. No es lo mismo estar en casa que en otro lugar, así que ya quería estar de vuelta aquí. Vamos a comenzar. He titulado este tema Cerca de casa, y nuestra lectura está en Lucas capítulo 21, versículo 28. Le doy nuevamente lectura. Lucas capítulo 21, el Evangelio de Lucas capítulo 21, versículo 28. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿De qué cosas estaba hablando Jesús aquí? Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Sin duda Jesús estaba hablando acerca de las señales del tiempo del fin. Y lo interesante es que el texto no dice, cuando veas que estas cosas están ocurriendo, ponte a llorar, escóndete y tiembla del miedo. ¿Qué dice aquí? Erguíos, levanten la cabeza con dignidad. ¿Porque qué? Vuestra redención está cerca. Hermanos, ¿han sentido alguna vez que algo grande está por suceder? Como si el mundo, con todo su bullicio, estuviera a punto de detenerse. Esa sensación que se cuela entre noticias, en las conversaciones, en el corazón del que ora. Vivimos en tiempos extraordinarios y más que nunca podemos decir con certeza, estamos cerca de nuestra casa. En 1983, una joven llamada Tammy Oldham, de apenas 23 años, emprendió un viaje en velero desde Tahiti hacia San Diego con su prometido. Se llamaba Richard. Ambos eran marineros, experimentados. Pero en el corazón del Océano Pacífico fueron golpeados por el huracán Raymond, con vientos de más de 200 kilómetros por hora. El barco se volcó. Cuando Tammy despertó tras estar inconsciente por 27 horas, Richard había desaparecido y el velero estaba gravemente dañado. Sola en el mar, sin radio, con una vela improvisada, un sextante, un reloj y su coraje, navegó 41 días y más de 1,500 millas hasta llegar a Hawái. Comía mantequilla de maní, frutas enlatadas, luchó contra tormentas, la desesperación, el hambre y la tristeza, pero finalmente llegó. ¿De dónde sacó Tammy el coraje para sobrevivir y llegar al lugar seguro? Era su anhelo de estar en casa. Y así estamos nosotros, en medio de tormentas,
a veces con cielos grises, y el mar que parece estar en tempestad, pero hay esperanzas, hermanos. Jesús viene pronto. Estamos cerca de nuestra casa. Fíjense que las señales son claras. Cuando Jesús nos da la descripción de las señales del tiempo del fin, allí en el libro de Mateo, los voy a invitar a buscarlas. Mateo capítulo 24. Comenzando desde el versículo 6. Jesús nos enseña qué cosas iban a suceder antes de que Él viniera. Los discípulos estaban inquietos por saber cuándo sería el fin de todas las cosas. Ahora, los discípulos tenían una forma de pensar distinta a la nuestra. Cuando ellos le preguntaron a Jesús sobre el tiempo del fin, ellos en su mente estaban imaginando que era el momento en que Jesús iba a tomar control total del reino de Israel, ¿cierto? Iba a sacar a las naciones que no eran judías, quiere decir a los romanos. Jesús les había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra en ese templo. Al rato vamos a hablar de eso. Y para ellos era difícil creer esto. Entonces le preguntaron a Jesús, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Jesús pudo haberles dicho una fecha, ¿no? Pues Él sabe con exactitud cuándo va a ser el fin. Pero en la enseñanza que Jesús da a sus discípulos, Él mezcla los eventos de la destrucción del templo de Jerusalén junto con los eventos del fin del mundo. Y yo creo que la razón por la que Jesús hizo esto son las propias palabras que Él dijo a sus discípulos. Muchas cosas tengo que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Si Jesús les hubiera dado con claridad todo lo que hubiera ocurrido, el corazón de ellos ¿cómo dicen? Se hace bien pequeño, ¿no? Hubieran dejado la fe. ¿Se imaginan si ustedes cuando se casaron, allí en el momento que el pastor les dice, en la enfermedad, ¿cierto? En la salud, si ustedes pudieran ver una película de todo lo que hubiera ocurrido en su matrimonio, ahí merito, antesito de decir el sí. Está duro, ¿no? Está duro. Yo creo que más de uno se nos mueve ahí al piso, ¿cierto? Y Jesús sabe que así somos, así funciona. Y Él no podía describir por completo a los discípulos todo lo que iba a ocurrir, porque sabía que esto iba a afectar la fe de ellos. Así que Él mezcló eventos de la destrucción del templo junto con eventos del final. Vamos a ver algunas de las señales del tiempo del fin. La primera, el versículo 6, ahí en el capítulo 24 de Mateo, el versículo 6, nos dice, ¿y oiréis de qué? De guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y les pregunto, hermanos, ¿necesitamos más evidencia? Ucrania, Medio Oriente, tensiones globales. Vivimos bajo la sombra de un conflicto inminente. No hace mucho estábamos oyendo que quieren blindar este país con una cúpula dorada, ¿no? Ahora les pregunto, si alguien está pensando en blindar un país, es porque ¿qué tiene en su mente que va a ocurrir en el futuro? Guerra, ¿cierto? Guerras por todos lados, hermanos. Guerras por todos lados. Escuchaba yo a un ex guerrillero que dejó ese movimiento y lo estaban entrevistando, ahora se dedica a ser guardia de seguridad para una empresa. Y le preguntaron, oye, ¿tú por qué dejaste de ser guerrillero, no? Y dice muy sencillo, yo un día me puse a reflexionar y dije, la guerra es bien tonta. Son dos ricos mandando a dos pobres a pelear.
Y pues yo era ese, ¿no? Y dije, pues no. Y así es. Los poderosos les convienen las guerras, ¿no? Están allí planeándolas. Pudieran arreglar y llegar a acuerdos, pero no hacen esto. Lo que hacen es enviar a nosotros los pobres, ¿cierto? Que vayamos allá a pelear por sus intereses. Así que guerras y rumores de guerras. Y en eso estamos. Veamos otra señal del tiempo del fin en el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Y habrá qué? Pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hermanos, es impresionante la cantidad de comida que se tira, se desperdicia en el mundo. Y aún así hay personas muriéndose de hambre. Pueden creerlo. Estaba yo viendo reportes ahorita de la Franja de Gaza, ¿no? Donde están en una crisis alimenticia terrible. Ustedes ven esos niños ya de 1 año, año y medio, parecen de 5 meses. Los cuerpos súper desnutridos, la gente peleándose por un poco de caldo, de comida allí, ¿cierto? Mientras en otros lugares sobra por comida, tiramos a la basura el alimento, ¿cierto? Uno va a los buffets y ve cómo la gente deja en los platos un montón de comida, ¿cierto? Y va y se sirve otro plato más. Mientras otros están allá luchando por lo menos una comida al día. A mí me tocó verlo con mis propios ojos, cuando vivíamos allí en el África. Muchos de nuestros vecinos comían una vez al día. Y así su cuerpo estaba acostumbrado ya. Y yo les preguntaba, ¿siempre fue así? Me decían, no. Hubo un momento donde teníamos abundancia de comida, pero luego nuestros papás empezaron a tener muchos hijos y repartieron las tierras y nosotros más hijos y luego nos quedó un pedacito de nada y aparte ese pedacito ya está todo erosionado, la tierra sin nada allí para dar y cuando sembramos algo lo que sembramos se nos enferma y se nos muere y ya no hay comida, Hambres, pestes, COVID-19, cuántas enfermedades por allí. Fíjense que es por pura misericordia de Dios que no nos enfermamos de cosas peores. Hay enfermedades que tienen un porcentaje de letalidad de más del 80%. ¿Sabe? El COVID tenía alrededor de 2%. En otras palabras, de 100 personas, ¿cuántas, si tienes una letalidad de 2%, cuántas se morirían? 2. Imagínate un virus con letalidad de 80% que se vaya por todas partes. Y hay enfermedades con esa capacidad, como el ébola. Ahí está controlada, ¿cierto? Ustedes no saben la cantidad de dinero que envían para que controlen esas enfermedades, pero están allí esperando nada más que un error ocurra y se disperse todo eso. ¿Sí? Es por pura misericordia de Dios. Vamos a ver otra señal en el versículo 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué va a ocurrir al final también? Aumento de la maldad y enfriamiento del amor. Y les pregunto, hermanos, ¿será que la maldad ha disminuido o ha aumentado? Terriblemente. Mis abuelos me cuentan que ellos podían dormir con las puertas abiertas y las ventanas también igual. Todo el mundo sabía quién era. Ya todos sabían en el pueblo quién era el ladrón. Ya lo conocían, era uno y ahí estaba, ¿cierto? Eso. Pero todo lo demás, gente honrada. Difícilmente cuando ocurría un robo o algo era noticia así tremenda, ¿no? Pero hoy parece que es al contrario. Cuando ocurre algo bueno es lo tremendo y lo malo se ha vuelto lo cotidiano. Prendan ustedes la televisión, hermanos, y se dan cuenta de lo terrible que está el mundo. Aquí en México, en todas partes. No quisiera yo explayarme en lo que ocurre, ¿no? Porque son cosas terribles. La maldad ha aumentado, el amor se ha enfriado. Las personas ya no les interesa el prójimo.
Primero yo. Y si por allá me sobra una moneda, me acuerdo del otro, ¿cierto? El amor se ha enfriado. Los titulares están llenos de violencia, corrupción y decadencia moral. Y vamos a ver una última señal, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. ¿Y entonces qué? Vendrá el fin. Fíjense que el evangelio ha sido predicado en muchos lugares, muchísimos lugares. Desde que la iglesia primitiva, los apóstoles comenzaron a compartir a Cristo, hasta el día de hoy, el evangelio ha alcanzado muchísimos lugares. Pero todavía aún no todos. Pero hoy tenemos más cobertura que en cualquier otro momento de la historia. Yo he escuchado los reportajes de la radio adventista, como personas que prenden su rayecito por allá en las colinas de Filipinas, ¿cierto? Incluso personas que pertenecían a grupos rebeldes del gobierno, que en contra del gobierno allá en Filipinas, prendían su radio y muchos de ellos se convirtieron. Llamaban al pastor para que viniera a bautizarlo, ¿no? Llegaba el pastor y todos esos con unas armotas tremendas allí, ¿no? A bautizarlos y dejaban las armas y se entregaban a Cristo. Y el evangelio ha llegado a muchísimos lugares, hermanos, al Amazonas. Tribus que no conocían absolutamente nada, ni sabían quién era Jesús ni Dios, adoraban los animales, adoraban la luna y el sol, las estrellas. Y gracias al trabajo de los misioneros, de los medios de comunicación, el evangelio está siendo compartido y está llegando a los rincones más remotos. Saben que incluso los no creyentes perciben que algo está ocurriendo. El famoso reloj del fin del mundo, probablemente han escuchado de este reloj, mantenido por científicos de la Universidad de Chicago. Fue adelantado en el 2023 a 90 segundos antes de la medianoche, el punto más cercano al apocalipsis desde que fue creado en 1947. Ellos tienen un reloj, ahí siempre lo muestran, cuando ocurre un problema en el mundo, adelantan los segundos, tienen la manija y la adelantan. Estamos a 90 segundos del fin del mundo. Así dicen, son científicos no creyentes y creen que estamos, pero al borde de un colapso completo. Así que el mundo lo siente, hermanos, la ciencia lo presiente, pero la palabra de Dios lo asegura. El tiempo en que vivimos es solemne y terrible. El Espíritu de Dios se está retirando de la tierra, dice Joya de los Testimonios, tomo 3, página 259. El Espíritu del Señor se está retirando de la tierra. Y por eso la maldad aumenta. Y por eso las guerras aumentan. Y por eso los problemas aumentan. Porque el Espíritu del Señor se ha retirado. ¿Se imaginan si se llegara a retirar por completo? Un caos, Sodoma y Gomorra. Así es. ¿Saben ustedes, hermanos? Nosotros confiamos en las autoridades de nuestras ciudades, ¿no? Tú dices, pues hay policías, hay soldados, por eso estamos seguros. Pero en estadística, si ustedes comparan la cantidad de soldados y policías que hay con la cantidad de personas que hay, es nada, es nada. No son los policías, hermanos, ni los soldados los que realmente están haciendo el trabajo de mantener las cosas en orden. Es el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios se retirara, los policías y los soldados no pudieran. Miren nada más, anterior al gobierno de Joe Biden, cuando este país se empezó a revolucionar, manifestaciones por todas partes, la policía no se ha dado abasto, peleas en las calles, era una locura. Y eso que el Espíritu todavía está allí. Imagínense si se llegara a retirar por completo. Es tremendo. Hay un hecho histórico en la Biblia que asegura que el fin del mundo se acerca. Jesús les dijo a los discípulos en Mateo capítulo 24, versículo 2, ahí lo tienen ahí mismo, estamos allí en el capítulo 24.
Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Mostrándoles el templo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Ahora quiero poner en contexto esto, hermanos, porque cuando lo leemos, pues se nos hace fácil creerle a Jesús. Pero en el contexto de los discípulos, ustedes saben que era mirar una construcción de 40 años. 40 años duraron construyendo el último templo. Era una construcción impresionante, fuerte, con unas murallas, piedras que pesaban toneladas. Muros, ¿cierto? Que tú decías, no hay forma que un ejército pueda tumbar estas cosas. Entonces Jesús les dice, miren, ¿ven eso que está allá? Les aseguro que no va a quedar piedra sobre piedra. Los discípulos, este está bien loco. Y así nos dicen a nosotros hoy, ¿no? El fin del mundo se acerca, estos están bien locos. ¿Fin del mundo? No, no puede ser. Eso están diciendo desde que mi abuelo está diciendo lo mismo. Pues así pensaban los discípulos. El templo, 40 años de construcción, estas murallas, estas piedras de toneladas, y tú me dices que no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Estás loco? Imaginen el asombro de los discípulos. Aquel templo, el orgullo del pueblo judío, parecía indestructible, era majestuoso, con piedras que pesaban toneladas, revestidas de oro. ¿Cómo podría caer? Pero Jesús lo había dicho. Y en el año 70 después de Cristo ocurrió. El general romano Tito sitió Jerusalén. Murieron más de 1 millón de personas. El templo fue incendiado y destruido hasta sus cimientos. No quedó piedra sobre piedra. Incluso las piedras fueron removidas para extraer el oro que se había derretido en las grietas de estas. Desde las colinas circundantes los romanos contemplaron en silencio y con horror el monte del templo envuelto en llamas. Jesús lloró por Jerusalén cuando profetizó este juicio. Cuando nadie lo creía, 70 años después, ocurrió. Interesante, Jesús mezcla esta profecía del templo de Jerusalén con las profecías del fin del mundo. Ya se cumplió la destrucción del templo de Jerusalén. Y esto asegura que lo que Jesús dijo que iba a ocurrir al fin del mundo, ocurrirá. No quedó piedra sobre piedra. Sin embargo, el cristiano vive con esperanza, hermanos. Dios ha dado a su pueblo en todos los tiempos ojos para ver más allá del desastre. El cristiano ve todo lo que ocurre alrededor de él y dice, mi salvación se acerca. Noé, cuando todos se burlaban, construía el arca. No había habido lluvia, pero él creyó. Eliseo, cuando sus siervos temblaban ante el ejército enemigo, oró, Señor, ábrele los ojos a este siervo para que vea. Y el joven vio carros y jinetes de fuego. Pablo, en medio de una tormenta en alta mar, se levantó y dijo con autoridad, tened buen ánimo, no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solamente este barco. Dios le había dicho que debía comparecer ante el César, Pablo creyó y así fue. Hoy, hermanos, el barco de este mundo también parece hundirse, pero si Cristo está con nosotros, no pereceremos. Así que, ¿cómo debemos vivir en estos tiempos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, nos dice, ¿cierto?, algo muy importante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y ¿qué? Y seamos sobrios. Así que hay que estar despiertos y sobrios. No dormidos espiritualmente. Es tiempo
de velar. También Mateo 25, con el relato de las vírgenes prudentes, nos muestra que con nuestras lámparas tenemos que estar esperando la venida del Señor y que estas lámparas tienen que estar llenas ¿de qué? De aceite, símbolo del Espíritu de Dios. Isaías 62, versículo 6. También nos dice cómo debemos estar. Isaías capítulo 62, versículo 6, nos dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. En otras palabras, como atalayas, anunciando con fervor que Cristo viene. Ese era el trabajo de los que cuidaban los muros en Jerusalén. Ellos se paraban allí, no a jugar dominó y póker. El trabajo era mirar si el enemigo no venía. Y si venía el enemigo, ¿era qué? Avisar, ¿cierto? A toda la ciudad que había un peligro inminente. Ahora, hermanos, ese es el trabajo nuestro. Nosotros sabemos que el peligro se acerca. El fin del mundo está a las puertas. El mundo lo sabe, los científicos lo dicen también. Nosotros tenemos que advertir al mundo de esto que está ocurriendo. Las personas tienen que saber. Es como si un carro viniera a atropellar a una persona y tú estás ahí parado viéndola y no le dices nada mientras el carro está acercándose. ¿Te quedarías tú sin decir nada? Pegas el grito, ¿cierto? Lo empujas porque estás convencido de que ese carro que viene es real. Y si, hermano, si tú estuvieras convencido de que la segunda venida de Cristo es real, estarías haciendo lo mismo con el Evangelio. Sin miedo allá afuera, advirtiendo a la gente que el fin se acerca. Y por último, ¿cómo más tenemos que estar? Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Es un texto conocido para muchos. 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo debemos de estar puestos los ojos en quién? En Jesús. Él es nuestra esperanza, hermanos. No hay forma que la libremos sin la ayuda de nuestro Señor Jesús. No pongas tu esperanza en el gobierno, en las políticas, en los ejércitos, en la tecnología, en el dinero, en las amistades que te pueden echar la mano. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pon tus ojos en ¿quién? En Jesús. Que Él sea tu fuerza, mi hermano. Que Él sea tu fortaleza para librarte de todas estas cosas. Quiero terminar con una ilustración, pero miren esta cita antes. Es el primer deber de todo ser humano prepararse para la eternidad. Hermano Efrén, ayúdeme con esa imagen, por favor. Hay un cuadro muy interesante que se llama La balsa de la Medusa. Está en un museo allá en Francia. Y es un cuadro de algo real que ocurrió. Se cuenta la historia que en 1816 la fragata francesa Medusa encalló en la costa africana. 147 personas fueron abandonadas en una balsa improvisada. Quiere decir que del barco hicieron una barca improvisada y en esta barca improvisada había ¿cuántas personas? 147. Durante 13 días enfrentaron hambre, locura y muerte. ¿Cuántos creen que sobrevivieron de los 147 hermanos? 15.
Algunos incluso tuvieron que echar mano del canibalismo para sobrevivir allí. Una cosa terrible. Se tomaban sus propios orines. El pintor Teodoro plasmó ese momento en su cuadro, este cuadro que se llama La balsa de la Medusa, en la pintura. Los náufragos alzan una vela, ven un barco a lo lejos, un pequeño punto en el horizonte que se convierte en su salvación. Pónganme la imagen completa, hermano Efren, así como estaba ahorita antes. Miren, quiero que vean la imagen. Ustedes se pueden dar cuenta de varias cosas aquí en la imagen. Hay algunos que se ven contentos, ¿sí o no? Hay algunos que se ven devastados, ¿sí o no? ¿Cierto? Hay incluso uno que se está sosteniendo de otro. No sé si lo logran ver ahí. Está poniendo su mano sobre el hombro del otro. Uno se ve sin esperanza, pero agarrado del que tiene, ¿cierto? Y el que tiene esperanza con la mano alzada. Y la pregunta es, ¿por qué unos están contentos y por qué otros están tristes? Pues en la pintura, ahora sí pongámosle el zoom, en la siguiente imagen se ve más de cerca. En la pintura, este pintor Teodoro Gericault, que se pronuncia su apellido, puso un puntito en el horizonte, casi ni se alcanza a ver, allá lejos, un puntito. Muy, 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 muy pequeño. Tendrían que casi acercarse para verlo, pero yo me voy a mostrárselos un poco. Aquí está un puntito. Le mandé uno con un zoom ya incluido, una imagen también, hermano Efren. Pero en esta imagen se alcanza a ver allá ese puntito a lo lejos. Pues no van a creer, hermanos, que ese punto pequeño era un barco. Un barco. Y que finalmente ese barco fue el que salvó a sus últimos 15 sobrevivientes. Hermanos, nosotros también vemos un barco que se acerca. No es un navío humano, es el carro del Rey del Universo que viene a buscarnos. Lo vemos en las señales, lo sentimos en la palabra, lo oímos en la voz del Espíritu. Los que están esperando la venida del Señor no deben quedar dormidos como los demás, sino velar y ser sobrios y alegrarse. Nosotros, hermanos, también vemos ese barco y nuestro corazón no se angustia, nuestro corazón se alegra porque nuestra salvación está cerca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cristo vendrá con poder y gran gloria, acompañado por huestes celestiales, vendrán a rescatar a su pueblo. Querido hermano, querida hermana, ¿estás listo? ¿Estás lista? ¿Estás viviendo cada día como si Cristo viniera hoy? ¿Estás velando, orando, predicando la palabra, poniendo tus ojos en Jesús? ¿Estás viendo las señales con fe o con miedo? Porque si ves el barco en el horizonte, si tu alma reconoce que ya estamos cerca, entonces no temas, Jesús viene y viene por ti. Estamos cerca de casa y ya casi llegaremos. Dios los bendiga, hermanos. Dios nos ayude a seguir luchando en este caminar cristiano, a ver las señales no para asustarnos, sino para llenarnos de esperanza. Porque Jesús dijo, estas cosas se acercan, pero es porque yo ya vengo, ¿cierto? Entonces lo que ocurre alrededor nuestro tiene que alegrarnos. Hay más maldad, Señor, estás más cerca. Hay más guerras, Señor, te acercas más. Y que tu esperanza sea esta, el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, que nada pueda mover tu fe. Dios te bendiga, mi hermano, te invito. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos
su majestad. Hermanos, esto no es psicología. Esto es la realidad de lo que está ocurriendo. El Señor dijo y se va a cumplir. Yo lo creo y yo sé que ustedes también. Comprometámonos con su iglesia. Comprometámonos con nuestra propia fe y espiritualidad. Hagan esfuerzos, hermanos, por estudiar la palabra de Dios, orar, compartir lo que aprenden con los demás. Sellen un compromiso hoy con el Señor. Para mañana puede ser tarde. Hoy es el día de tu salvación, no mañana. El Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos dé la fuerza para que ese día podamos estar entre los salvados. Vamos a orar. Señor y Padre que está en el cielo, damos gracias, Señor, porque usted nos dejó en su palabra las señales del tiempo del fin, claras allí, Señor, y las estamos viendo, Padre. No solo nosotros, el mundo entero, Señor. Las personas creen que estamos a la orilla de un colapso, Señor, mundial. Podemos ver en las noticias, Padre, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, incremento de la maldad. Pero nada de esto nos aflige, Padre. Nos alegra en el sentido de que nuestra salvación está más cerca. Jesús está a las puertas, Padre. Y usted nos ha dado este mensaje de esperanza para compartirlo, Señor. Que podamos llevarlo a toda nación, tribu, pueblo, Señor, que está en este planeta. Que podamos dar este mensaje de esperanza a este mundo que perece. Aquellas personas que están ya hundiéndose, Señor, en el pecado, en la maldad, sin esperanza. Podamos extenderles un brazo, Padre, y ayudarles con su espíritu a salir de allí. Oro por esta iglesia, Señor. Oro por cada hermano, cada hermana aquí, cada niño, cada niña. Que no nos perdamos, Señor. Ayúdenos a vencer, Padre, cada debilidad de carácter, cada problema que tenemos. Lo entregamos en sus manos. Háganos fuertes, Señor. Ayúdenos a colocar nuestros ojos en Cristo, a velar y a orar, Señor, a estar listos para el día que usted venga. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.